Tema 2. ¿Cómo elaborar un sistema matricial? Los pasos que habría que dar en caso de querer elaborar un método del tipo matricial o un método de valoración del riesgo propio son los que ustedes están viendo en pantalla. Primero definimos los objetivos que persigue el método de evaluación, definimos las variables de ingreso, parametrizamos las variables, definimos la matriz del tamaño de la matriz de riesgo, establecemos la unidad de las variables. Estos tres pasos son más o menos, se dan en una misma etapa. Hacemos la valoración de los resultados de la matriz, establecemos acciones en función de los resultados de esta matriz y por último y no menos importante, tenemos que validar el método. Vamos a entrar a explicar en breves palabras cada uno de estos pasos. Definir el objeto de la evaluación. Tenemos que establecer en forma muy clara, antes de seguir avanzando con los demás pasos de la elaboración del método matricial propio, es para qué queremos usar el método, cuál es el objeto del método. Por ejemplo, para ser claro, el método se aplicará para evaluar los pasos en la construcción del análisis de tarea segura, para evaluar un método de análisis, un ATS, perdón, para evaluar los permisos de trabajo de campo. ¿Pasa o no pasa? ¿Se aprueba o no se aprueba? ¿Se hace o no se hace el trabajo? Por ejemplo, para evaluar proyectos y cambios de ingeniería, hay que hacer una reingeniería en algún sector, en alguna máquina, hay que hacer modificaciones o introducir nuevas tecnologías. Bien, entonces el método es distinto. El problema es que no vamos a encontrar un método que sea aplicable a todas las situaciones que se pueden dar en la empresa. Vamos a tener que limitar el método a ciertos objetivos, como por ejemplo para evaluar la exposición de riesgo de los trabajadores. Estos son 4 ejemplos distintos de la finalidad que puede tener un método de evaluación de riesgo matricial o de otro tipo. ¿Cuáles son los usuarios del método? Es otra gran pregunta que tenemos que respondernos a la hora de establecer también el método que queremos diseñar. ¿Es un método para que lo lleve adelante trabajadores de planta? Bien, entonces tenemos ciertas limitaciones, ciertas ventajas y desventajas que vamos a tener de los distintos métodos que podemos seleccionar, o que sea desarrollado por personal de oficina técnica. Son, como puse, como 2 extremos distintos. Un método va a ser desarrollado en el campo por trabajadores que no van a tener una especialización en higiene y seguridad en el trabajo, que no son ingenieros, que no tienen preparación técnica especialista en el tema de evaluación de riesgo, y además que en el campo se dispone de otro tipo de información, y distinto es un personal de oficina técnica con otro nivel de preparación, con otro nivel de acceso a la información, con otros tiempos, y entonces acá tenemos también otro objetivo en cuanto a quién va a desarrollar o llevar adelante el método. Definir las variables de ingreso. Normalmente la mayoría de los métodos se basan en la ya conocida fórmula de riesgo igual a frecuencia por daño. También hay algunos métodos que usan probabilidad por daño y hay otros métodos que usan otro tipo de variables de acuerdo a qué factores quieren tener en cuenta a la hora de la valoración. Por ejemplo, podemos tener en cuenta cantidad de trabajadores afectados, cantidad de trabajadores expuestos a determinado peligro, el valor de lo que estamos arriesgando. No es lo mismo el costo de un equipo al valor que tiene ese equipo para la empresa. Un servidor de datos, el costo puede ser bajo para una empresa, pero el valor en cuanto a la información que tiene puede ser alta. Podemos tener en cuenta la afectación al medio ambiente, podemos tener en cuenta la imagen pública, cuestiones legales, la facilidad con que se repone el bien perdido, y hay un montón de parámetros que a medida que vayamos avanzando los distintos métodos ya van a poder entrar en mayor detalle. Parametrización de las variables.
La parametrización de las variables se debe adaptar al objeto del método que ya vimos, si es para evaluar un ATS, si es para evaluar un permiso de trabajo, si es para evaluar un cambio de ingeniería o, o adoptar una nueva tecnología de fabricación, etc. También debemos decidir si vamos a usar variables del tipo cualitativa o cuantitativa. En este caso, por ejemplo, estamos viendo escalas dos variables, un método de dos variables, la variable probabilidad y la variable daño, consecuencia, impacto, de acuerdo al método es como se le llama, pero que en este caso la parametrización se hizo de manera cualitativa. Es decir, no se utilizan números, se utilizan palabras. También podemos adoptar escalas semicuantitativas, donde también tiene el valor cualitativo, pero también está acompañado de un número. También pueden ser parámetros compuestos, simples como lo que vimos hasta recién, o compuestos como es muy común cuando se miden las consecuencias o los daños esperables. Esta tabla presenta una parametrización compuesta para el valor daño, para la variable daño. El parámetro personas, el parámetro medio ambiente y el parámetro propiedad. Podemos también incluir otros tipos de parámetros que valoren el daño. El gran problema de cuando tenemos parametrizaciones múltiples es que por lo general no se valoran los distintos impactos que puede llegar a tener una misma situación. Por ejemplo, yo tengo que el impacto esperado es insignificante para las personas, es dañino para el medio ambiente y es dañino para la propiedad. Entonces, por lo general los métodos no tienen en cuenta los tres impactos, sino se toma por lo general uno de esos impactos. Uno podría avanzar y considerar que a lo mejor la suma de un daño insignificante y dos daños, dos niveles de daño dañino, podría darnos como consecuencia un daño crítico para la empresa. Pero por lo general este tipo de consideraciones no suelen tenerse en cuenta. Tenemos que seguir después definiendo el tamaño de la matriz, que está en relación con la cantidad de parámetros que le vamos a asignar a cada variable. Necesitamos establecer unidades para estas variables y necesitamos valorar los resultados de la matriz. Esto lo vamos a ver todo de una sola etapa, porque están en sí mismas están un poco relacionadas las tres. Aunque está todo relacionado, las separaciones como para poder visualizar los distintos elementos que tenemos que agregarle a nuestro método. Habíamos dicho que tenemos que seleccionar las variables de ingreso, por ejemplo, probabilidad de daño, o frecuencia de daño, o impacto probabilidad de daño. Y tenemos que definir si estos parámetros van a ser cualitativos o semicuantitativos. Las matrices de riesgo no son de tipo cuantitativo, no son métodos cuantitativos, sino son o cualitativos o semicuantitativos. Hasta ahí llegan los métodos matriciales o los métodos de índice de riesgo, como también se les suele denominar en alguna bibliografía. Por ejemplo, puedo medir la probabilidad en porcentaje, en frecuencia, en tiempo de exposición, puedo medir el daño en daño personal, en daño económico, en daños perdidos, en días perdidos de producción, en pérdidas de mercadería, en pérdidas de imagen pública, en impacto al medio ambiente. O sea, el nivel de daño lo podemos medir en muchas variables distintas y también así la probabilidad. Y para cada variable de ingreso tenemos que definir la variable con que lo vamos a medir. De alguna manera tenemos que trasladar la realidad que ese trabajador, que esa persona va a observar a una selección y a un valor que le va a dar una tabla. Y tenemos que lograr que lo que está viendo esta persona, lo que está imaginando esta persona, como nueva tecnología que voy a introducir, lo pueda encontrar de manera lo más objetiva posible dentro de las descripciones y dentro de los parámetros que le otorgamos a cada variable. Para un método matricial, la menor cantidad de parámetros es 3, dando entonces una matriz de 3 por 3.
También se pueden hacer matrices de 4x4, de 5x5, depende mucho también la cantidad de parámetros y la complejidad. Mientras más parámetros asignemos a cada variable, más subjetiva se vuelve la valoración porque nos da más posibilidades de elegir y más dificultad para colocar lo que estamos viendo dentro de un parámetro de cada una de las variables. Se pueden hacer matrices asimétricas, matrices de 3x5, de 4x5, no necesariamente cada variable tiene que tener la misma cantidad de parámetros, esto queda un poco a elección del diseñador del método. Acá tenemos un ejemplo de cómo introducir más parámetros en una variable puede producirnos un aumento en la subjetividad en la valoración. Y estamos usando el ejemplo del daño personal. Tenemos en la columna de la izquierda daño personal con 5 parámetros, muerte, muy grave, grave, leve, muy leve, lo cual si después yo no tengo una muy buena descripción de qué es muy leve, leve, grave, muy grave, entonces empezamos con discusiones que ese daño puede ser muy grave, no que es grave, no que es muy leve, no que es leve. Entonces, cuando vamos a la columna de la derecha y reducimos la cantidad de parámetros de la variable daño, nos encontramos que podemos poner muerte muy grave y grave. Entonces, prácticamente acá no hay posibilidad de discusión entre lo que puede ser un daño personal leve, un daño personal muy grave y ni hablar de lo que significa la muerte. Entonces, mayor cantidad de parámetros por variable no nos garantiza mayor precisión en nuestra valoración, sino por todo lo contrario, podemos cometer el error de caer en valoraciones más subjetivas que objetivas. Acá tenemos, por ejemplo, dos matrices del tipo cualitativas. La imagen que está también en pantalla es una matriz del tipo semi-cuantitativa, que tiene 5 parámetros para daño y 5 parámetros para probabilidad. Se usan mucho los colores, el famoso semáforo verde, amarillo y rojo, verde, naranja, amarillo y rojo. Uno va usando el semáforo como también como un método para indicar que caíste en una zona que no es la correcta, como por ejemplo si caíste en una zona roja. Y el método tiene que terminar en lo que vamos a ver ahora, que son las acciones. Después de realizar la valoración, de valorar los parámetros de cada variable y de establecer la valoración de los resultados de multiplicar, por ejemplo, probabilidad con daño o frecuencia, probabilidad y daño, surgen ahora la necesidad de establecer las acciones en función de los resultados de la matriz. Hay métodos que vamos a ver ya más adelante que no tienen esta valoración de la matriz, lo dejan más abierto. Y por ejemplo, yo soy de los que opinan que después de una valoración por matriz de riesgo tiene que venir la evaluación, en todo caso las indicaciones o las acciones que se deben seguir de acuerdo a la valoración que surge de la matriz. Tenemos en esta matriz del tipo cualitativa está resuelto en la propia matriz las acciones a seguir. Si el daño es ligeramente dañoso y la probabilidad es baja, se puede trabajar. Si cae en zona verde se puede trabajar, si cae en zona amarilla se puede trabajar bajo supervisión y si caemos en zona roja no se permite el trabajo. Este es un método muy bueno, este tipo de métodos es un método muy bueno cuando queremos aplicarlos a un permiso de trabajo o un análisis de tarea segura por parte de trabajadores, porque es por lo general un método muy expeditivo a la hora de valorar riesgos. Tenemos esta matriz, por ejemplo, que es del tipo semicuantitativa, que más allá de que aparece un semáforo de 4 colores, rojo, amarillo, verde y blanco, no de por sí el rojo, el amarillo y el verde no me están diciendo qué acciones seguir. Y por lo general viene otra tabla de acciones a seguir.
Por ejemplo, si el riesgo fue clasificado como muy alto, es decir, un valor de riesgo entre 100 y 70, las acciones que dice es un nivel de riesgo inaceptable para la empresa. La operación deberá detenerse tratando simplemente la solución definitiva o una solución transitoria para bajar el nivel de riesgo y llevarlo a moderado o leve. Entonces, para cada nivel de clasificación de riesgo, para cada nivel de riesgo, el método tiene que definir, y esta es mi recomendación, las acciones a seguir para cada caso. Por último, la validación. No es menor este tema. Muchas veces diseñamos métodos de valoración de riesgo, lo sacamos a la práctica sin antes pasarlo por un proceso que lo valide. ¿Qué es validar? Es probar y documentar para poder demostrar que ese método funcionó o cuáles fueron los errores que surgieron de él, que la valoración conduce efectiva y consistentemente, es decir, a partir de reiteradas valoraciones, llegamos siempre a la misma valoración, llegamos a los mismos resultados esperados. Esto es la acción de validar un método. Y para validar un método matricial, vamos a explicar lo que es el método Delphi, que lo pensé y de alguna manera lo diseñé, perdón por la palabra, para la validación de métodos. Lo apliqué para la validación de métodos. ¿Qué es el método Delphi? Es una técnica que permite llegar a un consenso entre un grupo de personas. Participan expertos en el tema y trabajadores que son los que van a llevar y los que van a usar el método. La característica del método es que se trabaja en grupos. Yo soy de los que opinan que un grupo de más de 3 ya no se trabaja cómodo. Para mí los grupos de trabajo, especialmente para este tipo de cuestiones, son de 3 personas y básicamente se trabaja de forma anónima. Y todos los participantes conocen la opinión de todos los grupos a medida que el proceso va avanzando. Vamos a los pasos detallados del método Delphi. El primer paso es formar un equipo líder, que es el que va a llevar adelante el proceso y el seguimiento de la validación del método. Segundo, armar los distintos grupos de trabajo, por lo general multidisciplinarios, por lo general yo sostengo no más de 3 participantes por grupo. Estos grupos son anónimos. Mi grupo no conoce la existencia de los otros grupos, ni quiénes lo conforman, ni si hay otros grupos, aunque obviamente el método de por sí implica que tiene que haber al menos más de 2 grupos de trabajo. Se selecciona distintas máquinas, equipos, situaciones de trabajo a la cual el método se le va a aplicar. Por lo general se seleccionan varias situaciones disímiles entre sí, distintas. Cada grupo realiza todas las evaluaciones, dejando asentado en la planilla por qué seleccionaron cada parámetro de cada variable. Si yo seleccioné que un daño es muy grave, tengo que explicar, el grupo tiene que explicar por qué consideró que ese daño esperable para esa situación de riesgo es muy grave. También es bueno, si existen discrepancias dentro del grupo, que éstas queden asentadas. También se tiene que hacer una valoración general entre el resultado que arrojó el método y la realidad observada. Si yo estoy viendo que el método me está diciendo que puedo trabajar con seguridad, que el trabajo se puede hacer sin ningún tipo de problema, estoy viendo que la realidad que estoy observando es que no coincide mi valoración visual de la realidad con lo que el método me dice, también tengo que asentar esa discrepancia. El método me dice trabaje con seguridad y yo estoy viendo que el trabajo, por lo menos desde la perspectiva del grupo, no coincide y no es segura, para llevarlo en términos prácticos. El grupo líder recibe las evaluaciones y las envía al resto del grupo. Cada grupo de trabajo va a recibir las evaluaciones de los otros grupos. Cada grupo evalúa lo que hicieron el resto de los grupos y genera una retroalimentación. Una vez que se recibe la retroalimentación,
de la primera ronda, cada grupo las analiza y vuelve a hacer las evaluaciones nuevamente. En el medio puede haber pequeños ajustes para, obviamente, cuando se encuentra que un error es casi común a todos los grupos o una discrepancia es común a todos los grupos y se repite este proceso de hacer las evaluaciones de riesgo, repartir las evaluaciones a los distintos grupos recibir la retroalimentación, ajustar su valoración, hasta que más o menos se consigue un consenso entre todos los grupos. Este es un poco el método Delphi aplicado a la validación de métodos matriciales. Las ventajas del método es la participación, es un método participativo y el anonimato me guarda y me permite expresarme libremente. Yo no conozco quiénes son los otros grupos no me conocen y por lo tanto me puedo expresar sin ningún tipo de limitación. El que sí me va a conocer, posiblemente que me conozca, es el grupo líder. Como nadie me conoce, como yo no conozco quiénes son los participantes de los otros grupos, y los otros grupos no me conocen a mí tampoco, entonces cualquier punto de vista es igual de importante. No importa si opinó el jefe de higiene y seguridad del trabajo, el gerente de calidad, el gerente general de la empresa o simplemente el último operario de la última línea de producción de la empresa. Todas las opiniones son exactamente, tienen el mismo valor. Y otra de las ventajas es que no necesito reunir a todos los grupos al mismo tiempo en el mismo lugar. Cada grupo va trabajando de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tiene. La desventaja es que implica una labor intensa en cuanto a analizar los resultados, hacer retroalimentación a los grupos, etc., ¿no? Y las rondas por lo general suelen ser largas cuando las discrepancias no se solucionan. En este método necesito, al menos uno del grupo necesita saber expresarse por escrito de forma clara y adecuada. Al menos uno del grupo, no quiere decir que todos tengan que saber leer y escribir, que estén alfabetizados, pero lo ideal es que al menos uno del grupo lo pueda hacer en forma correcta.